Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente fuerte en el área de Curacabay. Hospital Horacio Audubert tendrá su Open Day. Migrantes en Panamá se les van a imputar delitos por incendios. Situación de orden público se agrava en Haití. Wincreek Casinos llega con promociones para el mes de marzo. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora bien sintonizados a través de Telearuba, esperando que hayan tenido un excelente martes. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos accidentes que ocurrieron en las últimas horas, entre ellos uno en el área de Curacabay, en donde allí el conductor de un vehículo al parecer pierde el control de este, se estrella en contra de un árbol bastante grande y termina en el cura de una vivienda. Una persona resultó herida. Ayer se registró un accidente bastante fuerte en el camino principal que viene desde San Nicolás hacia Playa, para ser exacta, en el área de Curacabay. En esta oportunidad, un vehículo BYD blanco, al parecer venía bajando desde San Nicolás, perdió el control de este auto y se chocó en contra de un árbol bastante grande que se encontraba en la vía. Después de esto, allí dio vueltas y también llegó hasta el cura de una vivienda. Las autoridades tanto de Road Service, la policía y la ambulancia se presentaron para poder documentar lo que había ocurrido. Allí, según lo declarado, encontraron la pieza del bumper allí lejos del lugar del vehículo, lo que demuestra que el choque fue bastante fuerte. El vehículo quedó como pérdida total. Una persona resultó herida y allí se encontraba en la ambulancia donde le estaban brindando la asistencia médica. Al parecer, otra persona también se encontraba al interior del vehículo, pero simplemente se fue del lugar. No se conocen los detalles del porqué, pero sí las autoridades se dieron cuenta que la placa del auto del cual la persona, al parecer que se había fugado del lugar, lanzó al patio de una vivienda abandonada. Sin embargo, las autoridades lograron encontrarla y allí empezaron la búsqueda de a quién pertenece este vehículo según los datos de la placa. Se espera que se conozca más información. En el camino principal hacia el área de Cobalodo, allí el conductor que venía manejando un vehículo Kia Pickup de carga, al parecer perdió el control de este pickup y se fue en contra de un poste de luz que se encontraba allí en plena vía. En el vehículo, otra persona que estaba sentado al lado del conductor resultó herida. La policía también llegó, se presentó y tomó los datos. Según lo que explicaron, allí el cable de la corriente estaba tirado en el asfalto. Por ese motivo, la ambulancia tuvo que llegar, en donde los paramédicos brindaron asistencia médica. Road Service se encargó con la grúa para que este pick-up pudiera llegar a su destino. Sin embargo, también las autoridades competentes llegaron a trabajar en el sector para así evitar que algo ocurriera. Cambiando de tema, esta es una excelente invitación porque nuestro Hospital Horacio Audubert tendrá este próximo sábado 9 de marzo su Open Day. La intención es que diferentes jóvenes que quieren estudiar y hacer sus especializaciones en la parte de los cuidados médicos van a poder recibir información de los profesionales. Así que la cita es este sábado a partir de las 9. Riba dia 9 de março, nós também temos um open day aqui na Liha-Oha, o Hoben ng Porbini na Medical Office Building aqui na Anang, para mais informação de diferentes disciplinas e trabalho ng kunustine aqui din ha-Oha. Se abota joven kung nosa ainda aqui que quer estudar, bini na nos open day dia 9 de março, de 9 para 1 hora de meia, para na por mais informação enquanto nos departamento de diferentes disciplinas que tem aqui na ha-Oha, pero também tem a oportunidade de haya tour na 3 diferentes departamentos. Nós tem OK, nós tem radiologia e também nós tem rivalidade afdeling na onde por bini wak e papel que é profissional para asinawak se de disciplina aqui tapabo. Guarda bom, é the first come, first serve. Temen, biniwa, don't miss out. E save the date. No sean parte. Una vez más, Kiwani San Nicolás tuvo un evento muy especial para las niñas y las jóvenes de cómo estar empoderadas, pero tener amor propio, recibiendo diferentes herramientas y muchas clases y cursos por parte de las representantes. Un día que ellas no van a olvidar.
Y llega este mes de marzo y como siempre las mejores promociones las tenemos en Wincreek Crystal y sí, porque así no muchas promociones para este mes, como por ejemplo para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Sì, nos temos lunes di marzo, trovo nos tevin con nos awesome promotion, nos tay con sa Groovy Mondays, que tabay ta turja luna, pa turnos 60 plusers nang nata acumular 50 puntos y así nata automáticamente $10 free play y riba ng karchi miembro. Y nos tabay un bonus round también día 25 de marzo, caminda nos gastan ta acumular 50 tier points también. Y de 4 até com chetor, nós também mandando 4 ganadores cada hora e nós pagando um máximo de $150 de free play. Tá aqui nos Groovy Mondays promotion. E nós tabula buyback para já whips, qual também nos Forever Young promotion, turnos gastam dia dati 50 até com 59, nós acumular 50 tier points de 6 horas da tarde até com 10 horas da noite e assim nós automaticamente $10 free play lipa ng karchi membro. Sim, riba 8 de março, riba já biarna, aqui nós também temos International Women's Day, caminha nos ladies não tá acumular 50 pontos e assim de 5 horas até com 7 horas e meia, nós também temos 2 ganadores cada meia hora e nós pagamos um máximo de $350 de free play. E riba every Wednesday nós também temos Happiness and Free Play, nós gastam tá acumular 75 pontos e assim de 6 horas até com 8 horas, nós também temos 2 ganadores cada meia hora e o prêmio máximo também tá um máximo de $350 de free play. E nós também temos Happy Hour Fridays. Isso aqui também tá every Friday, nós gastamos para acumular 100 pontos e assim de 7 horas até com 9 horas. Cada hora nós também temos 3 ganadores e o prêmio máximo está $700 de cash. Também por último nós temos Find Your Lucky Clover. Essa aqui também está riba Turja Sabra, nós gastamos para acumular 200 tier points. E assim também de 7 horas até com 9 horas cada hora nós temos 3 ganadores e o prêmio máximo vai um ticket mais alto, qual vai estar $850 em cash. Sim, nós queremos evitar gente para perder a roupa para passar com nós na Wincreek Crystal. E se por assim nós vim e por vossa sorte e se você não está membro ainda, diz passa com vossa ID, aí vossa membership card e começamos a viajar. Porque nós temos awesome promotions e nós temos jackpot também. Empezamos nuestra ronda internacional en Panamá, pues las autoridades en las últimas horas decidieron detener a 45 migrantes de diferentes nacionalidades por diferentes delitos, entre ellos estar atacando unos espacios y oficinas en donde se les brindaba atención al migrante. Ellos decidieron incendiar estos lugares. Ya en este momento se tienen plenamente identificados. En total son unos 45 migrantes a los cuales el Ministerio Público logró que se legalizara la aprehensión luego del vandalismo protagonizado el sábado cuando una pelea de 2 mujeres venezolanas por una tolda terminó en una riña tumultuaria y el ataque a piedras de unos 250 migrantes contra 50 funcionarios de migración y del Senafrón que estaban en el albergue. Sin saber qué estaba pasando, simplemente empezaron a tirarle piedras a todo nuestro personal. Más de 35 funcionarios del Servicio Nacional de Migración y 15 funcionarios del Senafrón. Lamentablemente, como ustedes saben, siendo campamentos humanitarios, no se permite que nuestro personal tenga ningún tipo de herramienta para su defensa. Por ende, ellos tuvieron que salir del campamento. Lamentablemente les tengo que decir, y reiteramos las denuncias que hemos hecho nosotros en este gobierno, que las personas que están viniendo por ese flujo ya no son personas refugiadas que huyen guerras ni que huyen hambre. Lamentablemente está viniendo mucha gente con récord criminal. Los 45 migrantes entre venezolanos, ecuatorianos y colombianos enfrentan cargos por robo y 39 de ellos por incendiarismo. Se quemaron y vandalizaron vehículos y 11 dormitorios modulares y espacios de oficinas que hacen que las pérdidas superen el $500,000. Según el ministro de Seguridad, además de enfrentar cargos penales, serán sancionados en su estatus migratorio. Y nos vamos para Haití, allí en donde las autoridades han declarado estado de emergencia y también toque de queda en horas de la noche debido a la situación irregular de personas que allí no solamente han atentado en contra de las autoridades, pero también lograron que varias de las personas que se encontraban privadas de su libertad estuvieran ya en las calles. La situación de orden público se agrava.
La ola de violencia que azota Haití desde el pasado fin de semana llevó a las autoridades a declarar un estado de emergencia y el toque de queda nocturno para recuperar el control después de que bandas criminales tomaran 2 cárceles y liberasen reclusos. La ONU pidió apoyo financiero para una misión multinacional de seguridad. El secretario general reitera la necesidad de tomar medidas urgentes, particularmente para brindar apoyo financiero a la misión multinacional de apoyo a la seguridad, para abordar las urgentes necesidades de seguridad del pueblo haitiano. Más de 4.000 presos en Haití escaparon de la cárcel nacional de Puerto Príncipe, entre ellos jefes de bandas criminales. En este mismo lugar se encontraban detenidos los 17 colombianos acusados del magnicidio en 2021 del presidente Juvenel Moïse y quienes se rehusaron a escapar. No me volé anoche porque yo no debo nada, soy inocente, vine a este país a trabajar. Soy inocente, yo a este lugar, a Haití, vine con una propuesta de trabajo, con una propuesta que me hicieron una empresa americana. Desde Colombia, familiares de los reclusos colombianos en Haití hacen un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que proteja sus vidas. Que por favor nos ayuden a que nos devuelvan a nuestros familiares aquí a Colombia porque son inocentes. La Cancillería de Colombia confirmó que los 17 connacionales privados de la libertad fueron trasladados a otros centros carcelarios. Al menos 4 policías han muerto y se registran decenas de heridos. Y nos vamos a Arizona con un proyecto de ley que ha causado gran controversia porque, según lo que han indicado, este proyecto le daría la oportunidad a diferentes rancheros de acabar con la vida de los migrantes si ellos ingresan al terreno donde residen. El informe es de La Voz de América. Se trata de la propuesta de ley HB 2843, impulsada por legisladores republicanos, para permitir que los rancheros utilicen fuerza letal contra personas que ingresen sin autorización a sus terrenos privados. Y es para tratar de, en su mente, evitar de que inmigrantes crucen a través de sus propiedades. Ese proyecto legislativo modificaría una ley ya existente conocida como la doctrina del castillo, que permite a los residentes de Arizona quitarle la vida a las personas que invadan su hogar, pero no sus terrenos. Si tienen un pie adentro de tu propiedad, lo puedes matar, sin razón y sin consecuencias legales para que los mató. El avance de esta propuesta de ley sucede mientras que George Alan Kelly enfrenta cargos de homicidio por haber disparado a un grupo de inmigrantes desarmados que atravesaban su rancho cerca de Nogales y mató a uno de ellos el año pasado. Se espera que la gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, vete esta propuesta de ley. Sin embargo, a activistas les preocupa que surjan este tipo de iniciativas. Según la activista Petra Falcón, la inmigración es un tema preferido por muchos políticos en esta época electoral, pero que también causa división. El problema que hay en Arizona es que la gente anti-inmigrante anda buscando una manera de dividir el Arizona y dividirlo alrededor de la gente que vive aquí, ha nacido aquí y la gente que viene como inmigrante. Una familia en Colombia se encuentra muy preocupada por la situación de su familiar, quien lamentablemente perdió la vida en New Jersey, en los Estados Unidos, en un accidente de tránsito. Esta familia no solamente estaba haciendo todo el trámite para poder repatriar el cuerpo de su ser querido, ahora por falta de recursos no lo pueden hacer y por eso piden ayuda a la Cancillería. María Pérez tiene los días contados para poder recuperar las cenizas de su hijo que murió en un accidente de tránsito en Nueva Jersey, Estados Unidos, el pasado jueves. No pudo repatriar su cuerpo y la única esperanza que le queda es poder traer las cenizas a Colombia para despedirlo, junto con toda su familia y sus amigos. A la Cancillería para ver si era fácil repatriar el cuerpo, me dijeron que no porque no hay recursos, excepto que solo cenizas si acaso, pero pues, hay que hacer el trámite, nos dijeron que nos iban a colaborar, pero resulta que hasta ahora no hemos habido nada. María lleva 4 días tratando de pedir una visa humanitaria para viajar a los Estados Unidos. Desde Nueva Jersey, las autoridades le informaron que tenía muy poco tiempo. Necesitamos agilizar porque el tiempo apremia ya. Entonces el miércoles, posiblemente que si lo entregan el miércoles, mira, estamos sobre el tiempo, tenemos que ir lo más pronto. Él trabajaba en drywall y pintura y en todo lo que le saliera, porque como él no tenía un permiso. Jonathan Alejandro Sandoval Pérez, de 26 años, había viajado a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Llevaba 2 años allá y de manera irregular había logrado durante ese tiempo trabajar en varias y buenas empresas.
El joven se había ganado el cariño de otros migrantes en ese estado. Desde el jueves pasado, cuando ocurrió el fatal accidente, ellos se pusieron en la tarea de recolectar dinero para que la madre de Jonathan pueda viajar desde Colombia. Sus padres son de escasos recursos, viven en el barrio San Agustín, en la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá. El joven Sandoval hace parte de la lista de cerca de 80 colombianos que fallecen al año en el exterior por distintas causas y cuyos padres y familiares hacen solicitudes a la Cancillería para poder repatriar sus cuerpos. Y vean estas impactantes imágenes, pues delincuentes en Paraguay no atentaron 1, ni 2, ni 3, sino 4 veces este mismo local comercial. En esta oportunidad una joven se dio cuenta y decidió irse en contra del atacante. Todo esto quedó grabado en una cámara de seguridad. La joven Analía Cuellar denunció ante la comisaría de Calixto la inseguridad en su distrito. Dijo que estaba retornando de un evento y al ingresar con su automóvil en el predio de su vivienda, se percató de que la puerta trasera del negocio estaba abierta. Se acercó y le encontró a uno de los malvivientes revisando la caja del negocio. Ante dicha situación intentó encerrar al hombre dentro del local comercial. El delincuente es de constitución física delgada, tenía tapabocas y capucha. El desconocido escuchó el ruido de la puerta que se estaba cerrando, se dirigió hasta el sitio y comenzó a forcejear con la joven, a quien golpeó en varias partes del cuerpo y terminó huyendo del lugar. Se llevaron computadoras, equipos de audio y mercaderías. Las lluvias en las últimas horas siguen provocando emergencias en diferentes provincias en el Ecuador. Allí los habitantes le piden a las autoridades y les suplican que por favor lleguen las ayudas debido a que no solamente han tenido pérdidas en los enseres, pero también los comercios han estado afectados. El río Milagro se desbordó y anegó a 7.000 habitantes en la parroquia Santa Rosa de Chobo, del cantón Milagro en Guayas. Sin embargo, hay otros 9 barrios afectados en la zona urbana, como en la ciudadela Tanya Marlene, donde el agua casi le llegaba a la cintura. Hay personas peor que yo y estamos con el agua inundado hasta dentro de la casa. Todos los años se inunda y no hacen nada aquí. Siempre todos los años, porque no destapan bien las alcantarillas. Pues. Los pobladores coinciden en que se están acostumbrando a convivir en medio del agua, para no dejar de realizar sus actividades cotidianas. Aunque les resulte difícil, porque para salir de sus casas les toma hasta 30 minutos caminar en esas condiciones. Ya durante la tarde el nivel de la inundación empezó a bajar. En la parroquia San Antonio del cantón Chone, 10 comunidades ya llevan una semana inundadas. El agua no ha bajado porque sigue lloviendo. Sus ríos continúan desbordados y no cuentan con un sistema de drenaje en esa localidad de Manabí. A sus habitantes no les quedó otra opción que continuar con sus actividades en medio del agua estancada. Como en el sector La Greda, la gente sale hasta en canoa. Lo que antes era una carretera, ahora se convirtió en un río. En el centro de Chone, aunque el agua ya ha bajado, aún hay zonas anegadas parcialmente. Sin embargo, eso no detiene a Mauro, quien en su caballo sale a los barrios a vender naranjas y yucas. Puerta a puerta, como entregando comida. En esa provincia ya son 53.000 habitantes afectados por el invierno. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué se sabe de las enfermedades raras o enfermedades huérfanas? Sei Tarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Sei Tar, chill vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Sei Tar, mais como por imaginar. É wegi data tá domina, busca nibo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Sei Tar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB, botarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard
efectivo de CMB. Bom amigo. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se sabe que en el mundo hay muchas personas que sufren de algún tipo de enfermedad rara o enfermedad huérfana, pero la mayoría de las enfermedades raras, tiene que ver con temas congénitos o hereditarios. Pero ¿cómo se trata o cómo podrían de cierta forma darse cuenta que nuestras personas podrían acarrear estas enfermedades? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Mi jornada con las enfermedades raras comenzó en 2001 cuando mi padre Jack fue diagnosticado con una condición genética rara llamada adrenoleucodistrofia o ALD. Durante los próximos 2 años, Taylor Kane dice que su padre perdió la habilidad de caminar, hablar y tragar. Entró en estado vegetal y falleció en cuidados paliativos cuando yo estaba en kindergarten. A esa temprana edad, Kane también se enteró de que es portadora de esa enfermedad recesiva rara vinculada al cromosoma X y dice que tiene una probabilidad de 50% de pasárselo a sus futuros hijos. Mi padre heredó la mutación de su madre y ella la heredó de su madre y así sucesivamente. Kane dice que saber que es portadora la ha empoderado, permitiéndole planificar su futuro. Es por eso que las pruebas genéticas antes del embarazo son tan importantes, dice la doctora Dallas Reed de Myriad Genetics. Es una prueba de sangre o muestra de saliva que puede ser ordenada por un médico. Reed dice que muchas veces los portadores no muestran síntomas y no tienen idea de que padecen la condición. Las pruebas pueden cambiar eso. Les permite a las parejas tomar decisiones sobre cómo construir su familia. ¿Quieren tener hijos? ¿Quieren usar algo como fertilización in vitro o donación de esperma u óvulos? ¿Quieren pensar en la adopción? Entonces, realmente hacer las pruebas antes del embarazo nos da la mayor cantidad de información y más opciones. Han pasado 20 años desde que falleció mi papá, lo que es una locura decirlo, pero siento que mi activismo por enfermedades raras es solo el comienzo. Y como sabemos, llega este mes de marzo en WinCreek, Crystal y Sí por Casino llegan todas las promociones para este mes y muy seguramente este mes especial tienen grandes promociones para que ustedes puedan jugar. Y llega este mes de marzo y como siempre las mejores promociones las tenemos en WinCreek, Crystal y Sí por Casino. Muchas promociones para este mes, como por ejemplo para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Sí, nos lunes de marzo, atrove nos tuvimos con los awesome promotional, nos da con saco Groovy Mondays, que te va a dar turja luna, para turnos 60 plusers, nos da acumular 50 puntos y así nos da automáticamente $10 free play y riban en carchi miembro. Y nos trae un bonus round también día 25 de marzo, caminando nos gastan a acumular 50 tier points también. Y de 4 até com chetor, nos trae mandando 4 ganadores cada hora y nos pagan un máximo de $150 de free play. Está aqui nos Groovy Mondays promotion. E nos tabula buyback para já whips, qual também nos Forever Young promotion, turnos gastam dia data 50 até com 59, nós acumular 50 tier points de 6 horas da tarde até com 10 horas da noite e assim nós automaticamente $10 free pay livre para cartão membro.
Sí, riba 8 de março, riba de Biarna, aqui nós também temos International Women's Day, caminha nos ladies, não tá acumular 50 pontos e assim de 5 horas até o de meio, nós também temos 2 ganadores cada meia hora e não pagando um máximo de $350 de free play. E riba every Wednesday, nós também temos Happiness and Free Play. Nos guests não tá acumular 75 pontos e assim de 6 horas até 8 horas, nós também temos 2 ganadores cada meia hora e o prêmio máximo também tem um máximo de $350 de free play. E nós também temos Happy Hour Fridays. Exatamente, every Friday nós gastamos a acumular 100 pontos e assim de 7 horas até 9 horas. Cada hora nós também temos 3 ganadores e o prêmio máximo é $700 de cash. Também, por último, nós temos Find Your Lucky Clover. Essa aqui vai estar riba Turja Sabra. Nós gastamos a acumular 200 points. E assim também de 7 horas até 9 horas, cada hora nós temos 3 ganadores e o prêmio máximo vai dar um pouquinho mais alto, quase vai dar $850 de cash. Sim, nós queremos evitar gente para ver a Aruba, passa com nós na Wind Creek Crystal. E se por casinos, vem e por vossa sorte, e se você não está membro ainda, diz passa com vosso ID, aí vosso membership card e começamos a viajar. A pessoa nós tem awesome promotions e nós tem jackpot também. Se han viralizado unas imágenes de una migrante, al parecer proveniente de Perú, quien ha cruzado todo el destino para poder llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos y cumplir así el sueño americano. Lo raro es que ella lleva una camiseta puesta que está impreso una dirección en donde va a ser el lugar que la van a recoger. El porqué de ella que imprimió su camiseta fue porque ella decía que si la robaban o que si algo ocurría con sus pertenencias, al menos ella iba a tener los datos a donde tenía que llegar. Migrante cruza frontera con estampado de su destino en la camiseta. En una ardua travesía en busca de una vida mejor, una intrépida peruana inmigrante atravesó las fronteras con un método singular para enfrentar los desafíos del camino entre México y los Estados Unidos. Su historia, revelada en un video exclusivo compartido en TikTok, ha capturado la atención y el ánimo del público. La protagonista de esta historia adornó su viaje con una camiseta. Allí llevaba impresa en la parte delantera la dirección de la residencia que la acogería en Texas, en los Estados Unidos. Y lejos de ser una simple vestimenta, la camiseta se convirtió en su brújula y salvaguardia sobre lo que fue el largo del camino. Al ser interrogada del por qué esta elección, la mujer reveló una estrategia tanto sencilla como ingeniosa. Su respuesta detonó una determinación férrea y un pensamiento práctico. Según lo que dijo, podría tener algunos contratiempos como el robo o la pérdida de sus pertenencias. La dirección estampada en su camiseta, al parecer, sería un seguro, un punto de referencia inamovible hacia su anhelado destino. Ella, esta inmigrante, subrayó el valor simbólico y práctico de su camiseta. Indicó que si de pronto algo llega a ocurrir en medio de la vía, ella va a recordar dónde tendrá que ir. Que los amo mucho, que son mi vida y por ellos. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que tiene una tremenda información para todos ustedes. Atención corredores, prepárense para nuestra segunda carrera en la pista el próximo domingo 17 de marzo en el aeropuerto de Aruba. Estén atentos para obtener más detalles e información de cómo unirse a esta experiencia única y correr por una buena causa. Recuerden, los requisitos deben ser mayores de 18 años, muy pendientes para que se puedan registrar y participar de esta gran carrera. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos como siempre acá en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.